Bien, bienvenidos, ¿sí?, a esta edición número 14 del Congreso de Enseñanza del Diseño, realizada en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este instituto de investigación abarca 3 áreas: la formación de posgrados, que incluye maestrías, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación, que tiene más de 25 líneas, ¿sí?, de investigación, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Además tenemos actividades de difusión y proyección, como este congreso, la Red de Investigadores en Diseño, a la que invitamos a la que se sumen. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la Red de Investigadores a la que pueden sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, ¿sí?, de académico y de investigación, vamos a dar inicio entonces a la comisión A14, Diseño a Distancia, Estrategias Post-COVID-19. Yo voy a ir nombrándolos en el orden que los tengo, ¿sí?, en mi escrito. Las personas que todavía no llegaron, bueno, van exponiendo los que están y después se irán sumando el resto, ¿sí? Recuerden, las exposiciones tienen 12 minutos, 10-12 minutos aproximadamente, así como para darnos un espacio después para preguntas y un debate final. Bien, en primer lugar, damos la bienvenida a Ailton Santos Silva, ¿sí?, de Uninove de Brasil. Ailton nos va a hablar sobre la experiencia de usuario en la enseñanza remota en la pospandemia, el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso superior de diseño. Ailton, cuando quieras, te escuchamos. Bom dia, eu me chamo Ailton Santos, sou docente da Universidade 9 de Julho, Uninove, São Paulo, Brasil, e tenho aqui, para este congresso, um tema: a experiência do usuário no ensino remoto na pós-pandemia, um processo de ensino e aprendizagem em um curso superior de design. O ensino remoto emergiu como uma resposta às medidas de distanciamento social durante a pandemia do coronavírus, propiciando desafios únicos no sistema de educação. Esse artigo discute questões relacionadas ao ensino-aprendizagem na modalidade remota pós-pandemia, explorando os desafios enfrentados por estudantes e educadores, bem como as oportunidades de aprimoramento e inovação, com base em estudos de caso com o curso de ensino superior em design. O avanço das tecnologias digitais tem impulsionado mudanças significativas na educação, incluindo o ensino superior de design. Com a transição para o ensino remoto pós-pandemia, a experiência do usuário tornou-se um fato crucial para garantir o engajamento e o sucesso dos nossos alunos. A crescente demanda por causa dos cursos superiores de design e o advento do ensino remoto tem levado o ensino educacional e professores a responderem suas estratégias de ensino. Nesse contexto, a experiência do usuário desempenha papel de destaque, uma vez que ela influencia a forma como os alunos
interage com os recursos digitais disponíveis e, consequentemente, seu desempenho acadêmico. A experiência do usuário refere-se à interação geral de um indivíduo com um produto, um serviço ou um sistema. No contexto educacional, ela engloba todos os aspectos relacionados à experiência dos estudantes durante o processo de aprendizagem, desde a navegação em plataformas online até a inserção com conteúdos e atividades. O termo X e o termo UI Design são muito empregados há mais de 10 anos e traz uma responsabilidade com foco no design digital, produtos e serviços. As interfaces e a interação no mundo digital devem agregar valor aos usuários e satisfazer, de forma geral, as suas necessidades. Para tanto, o design tem um papel intrínseco de compreender o universo dos discentes e verificar as reais necessidades de ensino-aprendizado por meio de plataformas existentes e de que modo pode ser facilitado o processo para que haja uma satisfação e compreensão dos alunos, principalmente nas disciplinas de ordem prática, com base nos designs de interface. Diversos fatores devem ser considerados para garantir uma UX positiva no ensino remoto de design. Pode ser categorizadas em acessibilidade, intuitividade, personalização, colaboração, feedback e engajamento. Esses elementos devem ser tratados e compreendidos dentro do ensino remoto como premissa para a garantia de um processo de ensino-aprendizagem consistente e que atenda à demanda atual. O ensino remoto ou modalidade síncrona é uma realidade nas universidades brasileiras nesta fase pós-pandemia. A modalidade iniciou de uma forma experimental no início de 2020, com a pandemia do coronavírus. De modo provisório, ganha agora identidade própria por meio de muitos testes, estudos e aprimoramento com base nas técnicas presenciais de aprendizado. No entanto, é importante notar que muitos discentes se adaptaram bem ao ensino remoto e foram capazes de superar esses desafios com sucesso. A chave para isso tem sido a implementação de estratégias eficazes de ensino e de suporte aos alunos, além do uso de tecnologias e ferramentas de ensino adequadas para a modalidade de ensino remoto. Esse artigo trata-se de um estudo qualitativo composto de um questionário disponibilizado para 255 alunos universitários de design da universidades privadas do estado de São Paulo, Brasil, em ensino remoto, e que encontraram a modalidade, e que se encontram na modalidade síncrona pós-pandemia. Tal pesquisa foi realizada de 6 de março a 24 de abril de 2023, em que foi enviado para as redes de contato do autor. As questões tinham como meta identificar os prós e contras da modalidade e de que maneira o processo de emissão e recepção de informação são, de fato, alcançados e, ao mesmo tempo, assimilados pelos alunos. De que maneira eles lidam com essa modalidade, como se sentem frente às aulas expositivas e sua maneira de esclarecer as dúvidas e desenvolver seus trabalhos. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi apoiada na experiência do usuário com meio de compreender todas as etapas de forma minuciosa, observando questões que diz respeito tanto à usabilidade da plataforma utilizada durante as aulas, como a forma de abordagem trazida pelo professor, sua didática frente a esse novo desafio de ensino-aprendizagem. Ailton, perdóname, perdón. No está corriendo la presentación. Nos estamos en la primera slide. Ah, não está correndo? No, no. Somos na primeira. Vou entrar novamente. Ok. Consegue ver?
Todas? Não. Sí, pero debes poner presentación abajo en la copita. Acho que tem alguma coisa aqui que não está funcionando direito, então. Eu vou voltar novamente. Peraí. Consegue ver? Não. Ahí sí. Sí. E agora mudou? Não. Mudou? Sí, sí mudo. Sí, sí. Ok. Ahí funciona. Ok. Bem, vamos lá. Foi apontado 61,9% dos pesquisados possui de 1 a 2 horas por semana para dedicar-se às atividades extra-classe. 54% possui a mesma carga horária nos finais de semana. A avaliação geral sobre a forma de aprendizado pela modalidade síncrona aponta que 49,8% consideram de boa qualidade. 31,4% da média e somente 9% consideram excelente. O valor que considera a média é algo que deve ser levado em consideração quanto ao resultado final do projeto. É importante entender por que, de fato, não consideram de boa ou excelente, o que precisa ser implementado na modalidade para tornar a experiência ao menos confortável, prazerosa na absorção do conhecimento. Quanto tirar dúvidas sobre o conteúdo tratado, 43,5% conseguem razoavelmente mediante ao questionamento via chat ou microfone. Vocês estão conseguindo ver as informações? É possível Sí, ver? se ve. Sí, sí. Sim. Pelo fato de se sentirem intimidados em relação às perguntas via chat ou microfone, 53,9% dos pesquisados acabam ficando muitas vezes com dúvida. Quanto às atividades de ordem coletiva ou comentários, 60,9% preferem o atendimento do projeto e tirar dúvidas de forma coletiva. Isso é um ponto bastante positivo que a gente verificou nessa enquete. Dos entrevistados, 76,8% responderam que não abre a câmera para que o professor possa conhecer e observar o seu desenvolvimento. Um número bastante grande. Resultados. Por meio dessa pesquisa acerca do ensino-aprendizagem de modalidade síncrona, destaca como elementos cruciais para o desenvolvimento de um projeto que contempla fatores que podem otimizar o aprendizado e suprir as principais dores do usuário final, criação de dinâmicas com jogos e perguntas e respostas sobre o conteúdo abordado. Isso sempre ao final de cada aula. Estimular o aluno à busca de informações por meio de livros, artigos, entre outros, apresentando um passo a passo de como realizar. Não simplesmente jogar a informação e se pedir e mostrar o passo a passo de como o aluno pode pesquisar e buscar essas informações que têm relação direta com aquele ponto que foi dado. Determinar uma programação de aula, períodos para atendimento individual ou em pequenos grupos, de modo que os alunos possam interagir melhor e sentirem-se menos constrangidos quanto à presença de muitos alunos, né? Tirando um pouco a questão da vergonha, ou seja, ele falando com o professor diretamente seria muito melhor. Estruturar a aula de modo que todo início poderá ser revisado os primeiros minutos de dúvidas, nos últimos minutos da aula pudessem ser realizada uma dinâmica de assimilação dos conteúdos de aula. Antes da aula, um remember das aulas anteriores e depois, no final da aula, recapitulando as informações que foram passadas no dia. Empatia por parte do professor de reconhecer a diversidade de aprendizado e, sempre que necessário, realizar uma retrospectiva e assuntos já tratados anteriormente. Realizar de forma periódica feedbacks individuais por meio de avaliação via Drive, plataforma ou e-mail, de modo a sinalizar ao aluno como está o seu rendimento, sem que todos possam observar. Dosar conteúdo teórico com prático, de modo que não fique maçante o acúmulo de teorias. Considerações finais. O X desempenha um papel crucial no ensino superior na modalidade síncrona, fornecendo um embasamento sólido para o processo de ensino-aprendizagem.
Um dos principais desafios enfrentados pela educação síncrona é a falta de interação pessoal e o engajamento dos alunos. Neste contexto, a experiência do usuário executa um papel fundamental ao perceber a necessidade de criação de ambientes virtuais que sejam intuitivos, fáceis de usar e capazes de manter a atenção dos alunos. Em suma, a experiência do usuário é essencial para o ensino síncrono nos cursos superiores de design por meio de interfaces intuitivas, personalização e suporte adequado, possibilitando uma aprendizagem estimulante, envolvente e acessível, capacitando os alunos ao sucesso desejado. Muito obrigado. Gracias a ti, Ailton. Muchas gracias. Bien. Vamos a escuchar ahora, por favor, a María Flavia Costa de Carvalho, también representante de Brasil. María Flavia nos va a hablar sobre, el título de su ponencia es Entre RPGs, Beat 'em Ups y juegos de tablero, el diseño de juegos y el cambio de paradigma en los juegos corporativos. María. Hola, ¿puede escucharme? Hola, Flavia. ¿Cómo Sí. estás? Buenos días. Sí. Buenos días. Entonces voy a compartir mi pantalla. Solo un rato. ¿Cómo que puedo hacer aquí share screen? ¿Puede ver? Bien. Sí. Aquí. Para pantalla... Ahí está, perfecto. Ok. ¿Puede ver del todo o solo? De pantalla completa, sí, sí. Ok, entonces, primero, no hablo muy bien español, entonces, perdón. Tranquilo. Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre el RPG, Beat 'em Ups en juegos de mesa, con una conversación entre game design y el cambio de paradigmas de los juegos cooperativos. Soy María Flavia, estudiante de diseño de la Universidad Federal del Maranhão. Primero, la historia de los juegos de mesa y de los juegos de roleplay. En la década de 1970, la operación de videojuegos de roleplay con la popularización de los juegos de tableros que simulaban guerras y el éxito de las obras de Tolkien, que se empezaron una gran popularización de los juegos para jugar con amigos, familia. El primer contacto con el videojuegos sucedió a través de las casas de juegos llamadas arcadas o fichines, donde las personas pueden jugar, y los juegos más populares eran las máquinas de pinball. Y el facto es que la difusión de los videojuegos empezaron en las casas de juegos, donde era costumbre de observar una gran cantidad de jugadores con fichas, esperando su turno para jugar. Cuando hablamos de videogame, es como un tránsito de juegos en casa para entonces cambiar para casas de arcadas, de fichines, donde los jugadores pueden, por ejemplo, jugar esperando su turno para jugar en las máquinas. Pero hablando de juego cooperativo, ellos no son adversarios, juegos cooperativos y los videojuegos. Los juegos cooperativos, según Orlik, son bien de los primeros humanos que cazaban y trabajaban juntos con el objetivo de maximizar sus recursos y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Esas actividades evolucionaron y se convirtieron en lo que actualmente conoce como cooperación, un sistema adoptado para lograr un objetivo común. Cuando vemos el juegos, Frobel destacó la importancia de los juegos cooperativos como una herramienta educativa y socializadora en Pedagogics of Kindergarten. Así, los juegos se han convertido en una herramienta de comunión entre amigos y familiares.
una de las formas más comunes son las que se utilizan en la parte de un tablero también llamado de juego de mesa. Y también, claro, nosotros podemos encontrar el RPG, el role play game, también como un tipo de juego de mesa. Los videojuegos se popularizaron en la década de 1980, sin embargo, los videojuegos surgieron como una nueva potencia práctica comercial de consumo y de entretenimiento. En práctica, los videojuegos ya existían antes de la década de 70. Según Sugashita, se considera que la industria de los juegos electrónicos, desde el punto de vista comercial, tuvo su hito inicial con Pong, lanzado por Atari en 72. Para Borowi y Jean, fue solo en 80 que la industria de los videojuegos se ha hecho como el centro de la atención. Entonces, empezó en 1970, pero fue solo en 80 que la industria de los videojuegos ha hecho un boom. O sea, aunque los juegos competitivos continuaron siendo mayoritarios, se observó el crecimiento de la modalidad cooperativa también alcanzó a los juegos físicos. Por ejemplo, los juegos de mesa de Arkham Horror, El Señor de los Anillos, que es muy popular, y que también ahora nosotros tenemos videojuegos, por ejemplo, Space Harrier. El arcade, el videojuego y la popularización de cooperativos. Se observó una cooperación en el desarrollo y evolución de ambas las categorías, los juegos arcade y los videojuegos. Podemos ver un mix como el desarrollo de videojuegos con características de cooperación. A partir de la década de 1970 aparecieron los salones recreativos de algunos de los primeros juegos con sesgo cooperativo, como Fire Truck, como Spaceman y Rally X. Como explica Melo, en Fire Truck, los jugadores debían cooperar para conducir el camión de bomberos a través del tráfico. Como puede ver, la imagen es un videojuego. Entonces, son dos jugadores que juegan juntos para hacer esa cooperación, evitando chocarse con otros vehículos y luego apagar los incendios. En Spaceman, los jugadores pilotaban las naves espaciales y luchaban juntos contra enemigos alienígenas, y en Rally X, los jugadores cooperaban para recoger banderas y evitar obstáculos. Entonces, nosotros podemos encontrar un desarrollo de videojuegos con características de cooperativas. Y entonces también podemos ver el roleplay digital y roleplay de mesa, que es otra modalidad que colaboró con la popularización de los juegos cooperativos. Es el RPG, roleplay game en inglés. Los juegos de rol son juegos que en los jugadores asumen el papel de un personaje ficticio en un mundo ficticio y luego construyen su propia trayectoria dentro de mecánicas que son de RPG. Con la aparición de los videojuegos, los juegos de rol fueron poco a poco portados a versiones digitales y disponibles para dispositivos como consolas, computadoras, teléfonos celulares y tabletas. Al igual ocurre con los juegos de rol de mesa, las versiones digitales también se caracterizan por la creación de narrativas y el uso de sistemas que permiten al jugador personalizar su personaje, explorar mundos creados por desarrolladores y tomar decisiones que afectan su trayectoria y interactuar con otros jugadores, pero siempre tiene la cooperación también. Entonces, se popularizó, ayudó a popularización de juegos cooperativos, también a través de RPG digitales y de mesa. Y un caso es Pandemic, un juego de mesa cooperativo. En lugar de competencia, Pandemic propuso un estilo de juego en que los jugadores trabajan juntos
con un equipo de especialistas de enfermedad para combatir un brote global. El acto de juego no nombra la enfermedad, dejando libre para elección y asociación con pandemias reales. Como explican SFICAS y IAPIS, cada jugador juega un papel diferente en el equipo con habilidades y conocimientos específicos para controlar la propagación de enfermedades y encontrar una cura. El juego utiliza mecanismos de pila de cartas para impulsar la acción y los jugadores tienen un número limitado de movimientos por ronda para avanzar hacia la curación de las enfermedades. Entonces, tienen que jugar juntos, ¿no?, los jugadores para poder curar la enfermedad que se hay en pandemia, por ejemplo. Y el diseñador de los juegos cooperativos, dado lo anterior, puede observar la importancia del diseñador de juego en la creación de experiencias inmersivas y atractivas para el jugador. Debe comprender profundamente los deseos y necesidades de los jugadores, además de la mecánica, la narrativa, la estética, con el objetivo de crear productos que ofrezcan experiencias satisfactorias al usuario. Como proponen Deterding et al., al desarrollar juegos cooperativos, el diseñador debe considerar la dinámica de grupo y las habilidades sociales de cada jugador. Además, tiene el rol de crear mecánicas que fomenten la cooperación y el trabajo en equipo como metas compartidas, recompensas e interdependencia positiva. El diseñador también debe establecer claramente la razón de la presencia de la cooperación en ese entorno. Cuando hablamos de engagement, y también, por ejemplo, como el juego como una buena experiencia y, claro, hacer sentido a la cooperación entre jugadores. Conclusiones. Se puede observar a partir de este artículo la creciente demanda de experiencias cooperativas en los juegos y reconocimiento de beneficios sociales y educativos de trabajo en equipo. Se puede concluir que la práctica del enfoque cooperativo ha provocado un cambio de paradigma en los juegos, con diferentes géneros y títulos incorporando cada vez más mecánicas cooperativas en su diseño. Tal cambio ayuda a fomentar valores como la empatía, la comunicación, la resolución de conflictos y el liderazgo, fundamentales para el éxito del juego en la vida real. Como resultado, se puede vislumbrar un futuro en que la práctica de la cooperación en juegos sea cada vez más valorada y reconocida como una importante herramienta para auxiliar el desarrollo personal y social. Eso, gracias. Gracias a ti, Flavia. Muchas gracias. A ver si podemos... ¡Ay! Bárbaro. Bueno, invitamos ahora, por favor, a Alejandra Macchi. Alejandra nos visita desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su ponencia se titula Indagación en acción, imagen y palabra, una nueva narrativa pedagógica. Hola Alejandra, Hola. buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días. Hola Marisa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Voy a compartir. Bárbaro. Bien, ahí la vemos. A ver si puedo poner pantalla completa. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Perfecto, cuando Hola. quieras. Bueno, buenos días. Antes que nada, y muchas gracias por la participación a la universidad siempre, la Palermo. Muchas gracias. Bueno, soy la arquitecta Alejandra Macchi y soy profesora titular del taller de comunicación visual en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la ciudad de Mar del Plata. En esta ocasión les traigo un avance de un trabajo de investigación que está en curso y que en realidad reconoce orígenes en investigaciones previas. Es un trabajo de investigación sobre la experiencia en pandemia de la educación proyectual, digamos, del proceso de educación proyectual en la Facultad de Arquitectura.
y tiene que ver con un reconocimiento de trabajos previos, ya que en realidad tomamos esta experiencia, en particular la de la pandemia, como una continuidad en realidad de otros proyectos previos, que lo tomábamos también como experiencias disruptivas en la didáctica de la disciplina proyectual. La idea de definir una experiencia como disruptiva, lo tomamos como una experiencia distintiva dentro de la didáctica de la disciplina proyectual, y entendiendo la idea de disruptivo como una concepción sinérgica, ¿no? de acción conjunta, y que desde ahí, desde ese lugar, creemos que tiene o adopta un rol protagónico en la construcción del aprendizaje de la disciplina. En este trabajo en particular hacemos una mirada interpretativa sobre lo que denominamos el taller colaborativo virtual, que se definió en el contexto de pandemia como un proceso de aprendizaje del proyecto en la facultad. Y que definió, a partir de esta situación tan particular de la pandemia, y necesariamente un nuevo sistema de abordaje operativo, y que fue definitivamente disruptivo y sinérgico por lo multimodal del abordaje. En este caso, en este proyecto, se investigó y se trabajó sobre una población que está centrada en un taller vertical de diseño y en el taller también de introducción, o sea, en primero, segundo y tercer año de lo que es un taller de trabajo proyectual, de arquitectura en la facultad. Y lo que se desarrolló fue un trabajo de investigación, que es el que está en curso y que les estoy contando, y que tiene que ver con entrevistas a docentes y a estudiantes que atravesaron ese contexto de pandemia. Hay un antecedente interesante para nosotros, que fue para este trabajo, y que es un trabajo previo. Esta es la edición 3, pero la edición 2 tenía que ver con un trabajo que habíamos hecho sobre investigación de una experiencia que se da en la Facultad de Arquitectura hace más de 20 años, y que por supuesto es previo a la pandemia, y que se denomina vivienda en red, modelo vivienda en red. Se llama desarrollo entre cátedras. Lo desarrolla un taller vertical de proyecto también en la facultad, y para nosotros fue muy interesante porque justamente es un trabajo que se realiza con estudiantes de diferentes ciudades del país y también de España. Es una experiencia que es simultáneamente virtual y presencial, y para nosotros fue muy interesante vincular este trabajo de pandemia a esa experiencia que habíamos estudiado, justamente porque la conclusión cuando trabajamos con ellos fue que tanto para estudiantes como docentes es una experiencia muy enriquecedora y de crecimiento en la perspectiva de enseñanza proyectual. Y ese proyecto en realidad es muy particular porque evidentemente lleva más de 20 años de edición, y el manejo con la relación de la dinámica y las herramientas digitales obviamente es otro. No había campus tampoco en la facultad como hay ahora a partir de la pandemia. Las plataformas eran otras, han ido modificándose, y sin embargo fue muy interesante porque también trabajaron con una especie de taller colaborativo virtual, y lo siguen haciendo. Ellos denominaron en ese momento a su experiencia entre cátedras como una experiencia extendida, y a nosotros esa idea nos pareció muy interesante y muy vinculada a lo del taller colaborativo virtual. Trabajamos dos líneas de investigación en este proyecto: una mirada interpretativa sobre el discurso y la práctica docente como generadoras de esa experiencia extendida del taller colaborativo, y esto entendido como un proceso de complementariedad, de intercambio desde la virtualidad de la red, en tanto gestionadora y reguladora de un régimen nuevo de visibilidad de acción, ¿no? Siempre entendido en el contexto del aprendizaje del modelo proyectual arquitectónico, ¿no? Ahí se revisaron estrategias, potencialidades, discursos y recursos, y se repensó hacia una nueva perspectiva educativa atravesada por el discurso de la virtualidad. Y por otro lado, la otra línea de investigación es, de manera ineludible obviamente, la mirada
de los estudiantes en el marco de su participación dentro del ciberespacio, los estudiantes entendidos como moderadores activos de su propio proceso de aprendizaje. En esta primera etapa que trabajamos en las entrevistas de los docentes, en ese avance, en esta idea de pedagogía pandémica, en términos que denomina Montero, se caracterizó por, desde la mirada de los docentes, la resignificación de este nuevo régimen de visibilidad, en el contexto del aprendizaje del modelo proyectual arquitectónico. Eso implicó para los docentes, y es muy evidente en sus expresiones, la revisión de estrategias, de potencialidades, de discursos y de recursos, ¿no? que los obligaron a definir una nueva perspectiva de este taller. Fundamentalmente considerando que la producción de la enseñanza proyectual está muy arraigada en esta idea de Mayo de la conexión íntima, ¿no? con el docente que supervisa permanentemente de manera física al estudiante, ¿no? y que se tuvo que revertir en la modalidad virtual en esta nueva versión educativa. En términos de Mayo, esto y muy expresado por los docentes, se definió como un traslado y una adaptación a los entornos virtuales y remotos de ese paradigma del taller presencial, ¿no? del territorio real y tangible del aprendizaje del proyecto. Esta temporalidad sincrónica del taller colaborativo presencial está reformulada, y desde el lugar de los docentes hablan mucho de que se abandona un poco ese reservorio de contenidos que en general están muy curados previamente por el docente, y se avanza en la posibilidad de intercambio mediante foros, de workshops, en una retroalimentación a partir de la clase magistral, que se entiende como un espacio para construir el vínculo pedagógico, en un lugar para conversar, intercambiar entre docentes y estudiantes y también entre ellos. Hay un punteo que por ahí queríamos traer de los avances de este proyecto, que tienen que ver con las expresiones más habladas o más contadas, más valoradas desde los docentes, a partir de esta experiencia del taller colaborativo virtual, y que tiene que ver en seis expresiones. En una tiene que ver la valoración de la autonomía, de la exploración de parte del estudiante de diferentes alternativas, de un lugar muy autónomo, la fluidez en la orientación y la organización espacial, la fuerza de la memoria visual que experimentaron de parte de los estudiantes, el manejo fluido de patrones formales, que llamó mucho la atención de los docentes a partir de los estudiantes, cómo se movían en el espacio virtual, un modo de resolución de naturaleza muy intuitiva, que es muy valorado, y también la validez de los gestos emocionales, que es como un área también muy valorada de parte de los docentes, a partir del trabajo de los estudiantes en ese taller colaborativo virtual. Lo que buscamos nosotros en realidad está vinculado a una modalidad que está ya buscando tener un asiento en la Facultad de Arquitectura y Diseño, no solo para las carreras de Arquitectura y de Diseño dentro de la Facultad de Arquitectura, sino también para la Tecnicatura Audiovisual, la TUCA, la Tecnicatura Universitaria de Comunicación Audiovisual, que también está centrada dentro de la facultad, y que están trabajando muchas asignaturas de manera híbrida. La idea es aportar tanto desde la construcción de categorías de análisis que sean susceptibles de ser profundizadas en estudios posteriores en relación a otras experiencias disruptivas de didáctica proyectual, identificar prácticas y narrativas de los docentes del taller y las cátedras vinculadas al taller colaborativo que puedan aportar a esta modalidad híbrida, categorías de buena enseñanza que siempre desde perspectiva de los estudiantes y de los docentes se puedan vincular dentro de este formato virtual, y comprender los rasgos identitarios, ¿no? de esta experiencia proyectual extendida. Creemos que es una proyección y es una indagación que puede aportar una coexistencia futura de ambas modalidades, que de hecho tiene un planteo y una propuesta
a futuro y que está implementada en algunas asignaturas y que tiene que ver con aportar esta experiencia y aportar datos en esta experiencia. Estamos en el proceso también de procesar las encuestas y entrevistas a los estudiantes, al espacio virtual como un lugar también y un tiempo de investigación. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos por favor ahora, espera, yo te ayudo con esto. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Gracias, muy amable. No, por favor, a vos. Invitamos ahora, por favor, a María Marta Mariconde y María Verónica Cuadrado, que nos visitan desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La ponencia se llama Desafíos de la Universidad entre la virtualidad y la presencialidad. María Verónica, Marta, bienvenidas. Buenos días, Bienvenidas. gracias por su invitación. Nosotros venimos a presentar un trabajo con la arquitecta Mariconde, una experiencia, una práctica realizada en una materia, una asignatura del nivel 2 de la carrera de arquitectura denominada Teoría y Métodos B. Esta asignatura se tuvo que reconfigurar en el dictado de clases a partir de la imposibilidad de hacerlo presencialmente durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio durante el 2020, el año 2020, en el cual las clases teóricas se hicieron, tanto teóricas como prácticas, de manera virtual. Esta asignatura entiende a la teoría de la arquitectura, que es, en cuanto a nosotros, que nos ocupa a nosotros, una práctica, como una práctica reflexiva que ilumina las diferentes maneras de aproximación al conocimiento de la arquitectura, y dentro de su desarrollo vemos en la unidad temática 1, que es la base conceptual, donde se titula, donde nos interrogamos respecto de qué es la arquitectura, qué es teoría, qué es el habitar, ya que este es el enfoque de la cátedra, y donde se plantea el descubrimiento del habitar y las perspectivas teóricas en esta primera unidad, que luego va a servir como fundamento para desarrollar la unidad temática 2, que es la referida a cómo los paradigmas, los presupuestos de época, influyen en el hacer arquitectura, pensándola como mallas conceptuales y filtros desde donde construir y articular un sentido. Esta unidad temática 1 y 2 van a tener un cierre final de año denominado Constelaciones, en donde se articulan y se interrelacionan todos los conceptos y contenidos estudiados a lo largo del año, diseñando un mapa relacional que articula diferentes dimensiones de proyecto, y se hace una revisión respecto de el proyecto o los ejercicios realizados en la asignatura arquitectura individualmente o concursos. En el año 2020, como dije anteriormente, las clases teóricas fueron virtuales. En el año 2021, a finales de 2021, y ustedes están viendo imágenes de una asignatura que tiene alumnos, un número de alumnos normalmente entre 450 y 500 alumnos, se fue haciendo de manera progresiva la vuelta
a las aulas. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo en el 2020 una de las posibilidades que nos dio la tecnología disponible fue realizar encuentros virtuales a través de la plataforma Meet con profesionales de otras unidades académicas del exterior, como de países limítrofes, como la realizada con el arquitecto José Cubillas y Meyer, el arquitecto Meyer de Paraguay, donde se abordó las distintas calidades y formas de habitar y construir las miradas situadas en ese contexto de Asunción de Paraguay. Esto en relación a cómo se plantean las guías de trabajos prácticos a lo largo del año, donde en una primera instancia se les proporciona a modo de hoja de ruta una serie de actividades. La primera tiene que ver con una actividad que es individual, de lectura de textos, para luego realizar un intercambio a nivel grupal, que es lo que se va en realidad a construir una mirada colectiva en una segunda instancia a través del grupo, y que en este caso nosotros vamos a presentar una experiencia realizada respecto de uno de los días de trabajo práctico, que es la denominada Orden Cálido de las Pasiones o Fenomenología del Habitar, donde se indaga sobre dos conceptos que son existencia y experiencia. En el caso de en el año 2020, todas estas actividades obligatoriamente se realizaron de manera virtual y se hizo una propuesta a través de la realización de un taller colectivo, en una construcción colectiva, interactiva, simultánea y sincrónica, a través de 2 y 3 talleres que están a nuestro cargo, en los cuales podemos ver que a través de la imagen el cadáver exquisito que se realizaban en espacios públicos, en espacios de actividad presencial antes del año 2020, se hacía a través de todos los alumnos de la cátedra, se reconfiguró en un cadáver exquisito, pero pixelado, como actividad lúdica, a donde intercambian imágenes, grafías, frases, textos, de textos leídos, en los cuales podemos ver cómo en el 2022 aún utilizando los dispositivos para, como los barbijos, los alumnos disfrutaban de volver a la presencialidad, y que en particular este práctico se plantea haciendo este cadáver exquisito, que se hizo pixelado y que luego se reconvirtió en algo presencial, y luego con intervenciones virtuales en grupos un poquito más pequeños, pero que se realizaron luego de lo que es la segunda instancia, que tiene que ver con la experiencia que se realiza se materializa a través de unas visitas e interpretaciones de distintas obras de arquitectura. En el caso del 2020, a lo que es el llamado Paseo de la Córdoba de la Nueva Andalucía, que es una obra inaugurada, en los cuales se ponen en juego los sentimientos y los perceptos a través de los registros fotográficos de imágenes, en los cuales se les propone a los alumnos tratar de evitar las temporalidades, las memorias, las huellas, las aproximaciones contemporáneas de la ciudad, en una obra en la cual coexisten testimonios de los siglos colonial, XIX, XX
y una intervención del siglo XXI que en realidad valoriza una obra que está dentro de lo que es el área de amortiguamiento de lo que es la declarada por la UNESCO la manzana jesuítica Patrimonio de la Humanidad. Entonces, desde este enfoque fenomenológico, mediante este registro, los alumnos luego materializaron distintas representaciones, como el cadáver exquisito, y también a través de la participación de concursos fotográficos relativos a las representaciones que sean coherentes y pertinentes a las lógicas, en este caso, interpretativas, que nos permite esta mirada fenomenológica del habitar, que fue valorada tanto por alumnos y por docentes respecto de las reflexiones que nos permitió llevar adelante con respecto a el habitar nuevamente la ciudad y la arquitectura, la ciudad con sus espacios públicos, con su historia, y con las interrelaciones interpersonales y sociales que fueron, si bien de alguna manera potenciadas a través de estos talleres colectivos sincrónicos y mediante construcciones colectivas, a través de los distintos talleres aunados, pero que en realidad nos permitieron hacer una presencialidad plena en el año 2022. Muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Por favor, vamos a escuchar ahora a Julia Andrea Mena Freire y Martín Monar, de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, que nos van a hablar sobre el taller proyectual y las matemáticas frente a la virtualidad, enseñanza en el área de diseño. Hola Julia, buen día. Buen día, Marisa, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, por acá, por Ecuador. Un abrazo a todos. Vamos a iniciar. Martín. Hola Martín, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Juli, tal? no sé si ¿Cómo estás? puedes proyectarle para iniciar. Ok, listo. Bueno, buenos días con todos. Gracias por el espacio. Y bueno, como bien lo mencionaba, somos Juli y Martín, somos de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Diseño y Arquitectura de Ecuador. Y venimos a presentarle el tema de investigación que realizamos sobre el taller proyectual y las matemáticas frente a la virtualidad, enseñanza en el área del diseño. Primero, un poco de contexto de en qué época fue levantada esta información y la investigación que se realizó. Bueno, en el 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó al coronavirus como emergencia sanitaria para todo el mundo, lo cual nos obligó a un confinamiento abrupto y una pausa de la presencialidad en todas las actividades que nosotros realizábamos. Entonces había pausa en la presencialidad en todos los eventos sociales, inclusive en el trabajo y en las educativas, que es en lo que nos enfocamos en este momento. En este caso, la virtualidad se convirtió en el escenario único para la enseñanza. Con esta cuestión, la experiencia que tenían entre los usuarios, que son los estudiantes, y nosotros como catedráticos, era nueva y no conocíamos o no habíamos tenido un 100% de virtualidad en estas nuevas plataformas. Lo que fue un punto a favor fue que la tecnología había avanzado hasta cierto punto para que los dispositivos sean en cierto modo adquiribles por las personas, como las computadoras portátiles, que ahora al menos ya hay una o dos por cada casa, teléfonos celulares que ya permiten esta conectividad, y también las herramientas de internet necesarias para esta conectividad, lo que permitió migrar de una forma considerable
el poder pasar a un escenario virtual y a dejar la parte presencial. Este avance tecnológico, sin embargo, tuvo algunos problemas debido a que no todos tenían los mismos recursos económicos o de internet o de facilidades, y también, bueno, por diferentes cuestiones de los limitantes socioeconómicas, de limitantes por la pandemia, otros limitantes que definieron también ese estado de cambiarse directamente a la virtualidad. Entonces, por un contexto general, la Facultad de Diseño y Arquitectura de acá de la Universidad Técnica de Ambato consta de 4 carreras, que es arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil e indumentaria. Nosotros nos basamos nuestra información en los niveles en los cuales damos cátedra, en mi caso de las carreras técnicas como matemática, y en el caso de Julio del taller proyectual en estos niveles básicos. Algo que también debemos de notar es que la perspectiva y el enfoque que realizamos fue la resignificación del papel del docente en el contexto de la virtualidad por medio de la enseñanza en la facultad, específicamente en las materias antes mencionadas y tomando en cuenta las limitaciones que caracterizó a la pandemia. Como lo había explicado antes, el objeto no solo fue cambiar de un escenario físico a virtual, sino fueron todos los otros limitantes que también causaban problemas en el aprendizaje y en la parte de concentrarse o ver si es que era necesario estudiar o hasta cierto punto sobrevivir en algunos casos extremos de algunas familias. En sí, los objetivos de la investigación fue evaluar la enseñanza frente a la virtualidad en el área del diseño, obtenida por los estudiantes de las materias del área básica, el taller proyectual y las matemáticas. Entre los específicos que determinamos son las limitaciones de los estudiantes y los docentes en el escenario de la virtualidad durante la pandemia, en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la universidad, por medio del análisis bibliográfico y relacionado al contexto. También otro objetivo que realizamos para esta investigación fue conocer el cumplimiento de la materia de taller proyectual y matemáticas por medio de la validación del plan de estudios, es decir, analizar hasta dónde debía llegar el conocimiento de esta materia y replantearnos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar al estudiante con este conocimiento, pese a todos los limitantes antes determinadas en la introducción. Y a la final valorar el alcance de estos productos generados al final del ciclo académico en la virtual por medio del seguimiento de la evaluación educativa mediante herramientas cualitativas y cuantitativas, lo que nos determinó si el estudiante después de este proceso, con todas estas limitantes, se pudo llegar con el conocimiento requerido por el sílabo y el plan analítico. Bien, nosotros trabajamos con un método, con un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y exploratorio. El propósito pues, fue determinar si las herramientas o métodos propuestos en la virtualidad para aplicar en las materias específicas de taller proyectual y matemáticas permitieron a los estudiantes alcanzar los objetivos dentro de los programas analíticos y dentro del sílabo. Para poder llegar a obtener esta información, nosotros hicimos un levantamiento de información durante los años 2020-2021. Se estableció un criterio de ponderación general, en donde se estableció la edad, el género, el número de estudiantes que ingresan al ciclo académico, el número de estudiantes que aprueban la asignatura, el número de estudiantes que se retiran también de la asignatura por A o B motivo, y el número de estudiantes que aprueban también la asignatura. Se aplicó a la vez un criterio de ponderación personal relacionado a aspectos socioecológicos, culturales, psicológicos, académicos, tecnológicos, debido a que el entorno se volvió muy complejo. Los resultados que nosotros obtuvimos mediante esta investigación fue que mediante la rúbrica de evaluación de las actividades finales de las materias de matemáticas y taller proyectual, el método de enseñanza aplicado en la virtualidad, se determinó que el conocimiento adquirido de los estudiantes cumplía con los objetivos esperados a pesar de las limitaciones tecnológicas, psicológicas y sociales. Eso fue bastante sorprendente en realidad, debido a que, bueno, nosotros trabajamos en una universidad pública y los estudiantes ingresan a estudiar de forma gratuita, pero tienen muchas limitantes, presencial o virtual. Entonces, sin embargo, obtuvimos un porcentaje bastante alto de estudiantes que se mantuvieron y lograron culminar con sus estudios, y obviamente esto debido también a nuestra adaptabilidad como docentes. La virtualidad pues se volvió un escenario complejo. La educación se tuvo que ajustar debido a la pandemia
y sus distintas consecuencias. Sin embargo, el uso adecuado de herramientas digitales, la adaptación de los métodos de enseñanza inmediatos, el traslado de lo presencial a escenarios virtuales, ayudaron a que se tenga un aprendizaje recursivo, proactivo, y que el estudio sea llevado con éxito, se podría decir, entendiendo lo complejo del entorno. Sin embargo, nosotros logramos mirar que necesitamos una mayor capacidad de adaptación si es que en el futuro llegase a pasar algún tema parecido. Necesitamos sistemas educativos resilientes, con capacidad de respuesta en situaciones de emergencia rápidas, que salvaguarde a los estudiantes y sobre todo que se logre entender el tema también de desigualdades, ¿no? El COVID-19 se presentó como acelerador de la transformación de la educación superior y se supuso que el aprendizaje en línea sea flexible. Por un lado sí, pero también esperamos que algunas herramientas que logramos obtener de este tema, pues nosotros logremos, digamos, mantenerlas. La integración de la tecnología, de la información y la comunicación en los procesos de educación superior ciertamente genera una serie de reflexiones y muchas de estas herramientas, como les decía, se van a quedar y hay que aprovecharlas. Entonces, justamente esto nos permite a nosotros conocer cuáles son las mejoras, cuáles son los planes de mejoras que podríamos llegar a proponer como docentes frente a estas situaciones, como por ejemplo elevar la autonomía de los estudiantes, ¿no? Desde la parte personal, establecer también un control distinto, un ritmo distinto con respecto a la enseñanza, programar secuencias de aprendizaje en el alumno, mejorar también las plataformas virtuales, debido a que obviamente es bastante complejo, nuestra universidad es muy grande, sin embargo hay que hacer estas mejoras, aunque cueste un montón, ¿no? Y hay mucha gente detrás. Y también lo interesante es que nosotros tenemos, todas nuestras carreras son 100% presenciales. Se tuvo que adaptar el plan, pues sí, pero sin embargo nos dimos cuenta que se puede proponer carreras también 100% virtuales, no las mismas, obviamente hacer el respectivo estudio, pero hacer estas propuestas debido a que hay mucho interés de los estudiantes para poder tener esta facilidad de trabajar, de hacer su vida y también poder estudiar al mismo tiempo, pero obviamente con la ayuda de tener carreras 100% virtuales. Entonces, todos estos puntos nos ayudan específicamente a proponer a autoridades desde nuestra perspectiva como docentes a que se pueda mejorar debido a la experiencia que se tuvo. Eso es, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, Alejandro Daniel Murga González nos visita desde la Universidad Autónoma de Baja California, México, para hablarnos de virtualización de la enseñanza en diseño, análisis de un ejercicio académico centrado en un juguete electrónico. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir pantalla. Habilitar la presentación. Nada más voy a preguntar si se ve el cambio de diapositivas. Se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Este es el trabajo que es resultado de una unidad de aprendizaje en el programa doctoral en diseño de la Universidad de Palermo con la doctora Mazzeo, y que desembocó en una publicación de artículo en la revista de Ciencias Tecnológicas de mi facultad de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, a continuación presento algunas reflexiones. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, se encuentra en un lugar que es muy remoto, que por ciertas condiciones de urbanización prometía una ciudad satélite que no se desarrolló, y entonces la facultad quedó
pues si ven mi cursor en un ambiente bastante alejado, con una especie de desarrollo urbano que no aflora, ¿no? Entonces está muy alejado de la urbanización e inclusive pues desde 2018 pues teníamos ya un proceso de virtualización del 21% y ya posterior a la pandemia pues andamos rayando en el 36%. No podemos llegar al 100% porque pues existe un límite al ser un programa escolarizado presencial, ¿no? Tendría que haber un cambio en el registro ante la Secretaría de Educación Pública. Entonces, digamos que los marcos o las condiciones que regulan o que atraviesan la virtualización, está el marco normativo que establece límites de la virtualización, las brechas tecnológicas, geográficas, culturales, etcétera, que inciden en qué tanto virtualizamos o qué tanto no, tanto por la parte de los alumnos como de los profesores, y los requisitos pedagógicos que quisiera profundizar un poquito más. Entonces, desde 2017 que llegué a la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología, he impulsado en el programa de diseño industrial, que es el diseño de producto, el uso o el prototipado de electrónicos mediante el uso de plataformas como Arduino, Node-MCU, Texas Instruments, etcétera, dependiendo de las capacidades de los grupos, porque vienen alumnos de distintos perfiles preparados en distintos bachilleratos. Entonces, bueno, teniendo como en cuenta el entendimiento del perfil del grupo, pues se hacen adecuaciones didácticas y pedagógicas. Sin embargo, pues cada semestre llegamos a prototipos funcionales. Por ejemplo, la estrella que están viendo al fondo es un juguete para aprender matemáticas que tiene una bocina al centro y que te ayuda pues a niños de muy temprana edad a entender las operaciones de suma y resta, ¿no? La bocina enuncia una suma o una resta y pues los niños tienen que golpear con un cronómetro dado los botones para llegar al número adecuado. Entonces, pues hay un ejercicio que se articula en la reflexión matemática con la inteligencia kinestésica, ¿no? Me pareció que fue un ejercicio bastante profundo para alumnos de mitad de la carrera. Esto es en quinto semestre, más o menos, de 10 semestres. Entonces, bueno, ya con el uso de plataformas como Arduino, Node-MCU, los alumnos no solo aprenden a programar de manera muy básica, sino que también entienden conceptos elaborados como interfaz, interacción, diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario, etcétera, etcétera, que son, digamos, conceptos más explorados o más comunes en otros ámbitos, como pues en diseño gráfico o en disciplinas que tienen incidencia en las interfaces digitales. Entonces, se toma en cuenta que el perfil del programa educativo tiene como propósito satisfacer necesidades humanas, usar metodologías centradas en el usuario para fundamentar propuestas, comprender la interacción y la relación humano-objeto, saber aspectos productivos de manufactura, costos y producción, comunicar proyectos usando estrategias de comunicación y representación 2D y 3D. Pero esto nos hace pensar, bueno, pues el modelo de la UABC de todos los programas educativos es un modelo constructivista que se basa en 3 competencias básicas, ¿no? Que es la competencia psicomotora, cognitiva y afectiva. El saber hacer, saber y saber ser. Entonces nos preguntamos, pues, ¿qué dominios de aprendizaje o qué partes del perfil de egreso se tienen que dominar con la parte psicomotora, ¿no? Nuestra facultad es una facultad bastante grande que tiene más o menos 9 edificios porque tiene bastantes programas educativos, cerca de 12. 8 ingenierías y 9 ingenierías más o menos y unas 3 carreras de diseño, entre ellas diseño industrial. Y sigue creciendo con posgrados, maestrías y doctorados. Nos hace preguntar, bueno, pues qué tan ligados o qué tan obligados están los alumnos y profesores a usar los laboratorios y talleres pues para aprender el diseño industrial, qué es ser diseñador industrial, qué se requiere en tanto a las competencias. Entonces, sí estamos convencidos que hay una necesidad de usar los laboratorios y talleres, pero bueno, ¿en qué medida y en qué unidades de aprendizaje? Entonces, lo que abordo en esta reflexión es lo que sucede en los talleres de diseño.
Y por ello recurro a Litvin, Nekutsi y Matseo, ¿no? Para, digamos, nombrar o traer a la mesa de discusión el carácter social de la enseñanza. Nosotros desde siempre, bueno, desde hace buen tiempo, inclusive antes de la pandemia, tenemos como modelo el diseño instruccional para apoyar los cursos en plataformas de e-learning como Blackboard, que también usa Palermo. El diseño instruccional, somos preparados como profesores con 2 diplomados, ¿no? El diplomado de competencias docentes y el diplomado de educación a distancia, y tenemos requisitos muy específicos y una colegiación de las propuestas de diseño instruccional basados en cartas descriptivas o programas de unidad de aprendizaje que tiene el temario o el sílabus. Entonces, el diseño instruccional enseña paso a paso a los estudiantes o da indicaciones paso a paso de cómo llegar a una meta y así satisfacer una competencia. Pero bueno, tiene ciertas implicaciones porque el diseño instruccional solo se aplica en modalidades semipresenciales o virtuales. Mientras que en las presenciales pues no está apoyado el proceso de enseñanza-aprendizaje en diseño instruccional. Tiene ciertas implicaciones porque digamos que puede compartimentalizar, ¿no? La cuestión del carácter social, ¿no? Al tener algunas actividades individuales y luego también la mediación de la enseñanza por la tecnología, es decir, las computadoras y demás, puede de alguna manera ser una limitante, una condicionante bastante relevante en tanto a el aprendizaje del desarrollo de un prototipo, ¿no? en el diseño industrial. Diseño industrial, a diferencia de otras disciplinas, pues tiene la gran ventaja de llegar a prototipos funcionales, que los puedes probar a final del semestre. Entonces, basándose en eso, pues siempre es ideal llegar al prototipo funcional y no llegar a pasos antes como la documentación completa del proyecto, sino tener el objeto y probarlo, y si se puede con usuarios reales, mucho mejor. Entonces, otra cosa que quisiera discutir del diseño instruccional es que, como les dije anteriormente, los grupos pues tienen perfiles diferentes y el diseño instruccional parece ser algo bastante rígido, no cambia de semestre con semestre. De hecho, es un poco difícil lanzar convocatorias de cambios de los diseños instruccionales y se promueve que sean homogéneos en todos los grupos. Entonces, pues el profesor se le complica un poco hacer ajustes en el diseño instruccional de acuerdo a los grupos. Entonces, por eso Litvin menciona la importancia de la enseñanza situada y la experiencia didáctica Nekutsi, ¿no? Que es importante entonces aterrizarlo a cada problema que se presenta en los talleres de diseño. Por tanto, pues el taller se enuncia como el lugar donde los estudiantes incorporan hábitos de la disciplina para un colectivo de pensamiento. Las preguntas o las incógnitas y controversias pues sería ¿qué tanto se llega a ese colectivo de pensamiento mediado por la virtualidad? ¿No? Para disciplinas que son sumamente prácticas como diseño industrial. Entonces, lo que pasó en la pandemia es que pues todos mudamos, ¿no? Y nos vimos de alguna manera forzados a adaptar nuestras estrategias didácticas. Afortunadamente en mi caso, pues como yo asumí un rol un poco más administrativo en la facultad, pues virtualicé bastante parte de mis cursos en la virtualidad para anticipar, digamos, los procesos administrativos que tenía que atender durante la facultad. Entonces eso para mí fue una ventaja, y ya después con la pandemia, pues hacer ajustes, sobre todo a talleres de diseño, que no se promovía la virtualización de talleres de diseño y fue algo inevitable, ¿no? Con la pandemia. Entonces este proyecto que se llama Music House, que lo desarrolló una alumna de quinto semestre, pues fue un proyecto bastante bueno que culminó en el registro de propiedad intelectual, publicaciones, memorias de congresos y demás. Entonces, pues, y todo fue mediado por la virtualidad durante la pandemia. Es un juguete didáctico que permite el aprendizaje de colores y la escritura, y que tiene estas tarjetas que la identifica el juguete al pasarlas por encima y que reproducen música y canciones referentes a estos temas que ya les comenté. Entonces, este proyecto, que es un proyecto académico o un proyecto estudiantil, tiene bastantes vértices. La colegiación entre cursos, porque no solo se desarrolla en taller de diseño, sino en otras
Otros cursos como metodología de diseño centrado en el usuario, desarrollo y prototipado de dispositivos tecnológicos, así como evaluación de usabilidad para diseñadores industriales. Entonces es un proyecto que se alcanzó a documentar en muchísimos aspectos para llegar al nivel en donde se pudo llegar. Lo que se promueve, o la reflexión que también quiero poner en la mesa, en la medida de lo posible, es que los proyectos de talleres de diseño sean colegiados con otras materias que son menos prácticas o tienen un mayor contenido teórico, lo cual permitió pues el alcance de este proyecto. La colegiación entre cursos, el proyecto sirve asimismo como un material didáctico para mostrar a los futuros estudiantes hasta dónde pueden llegar los proyectos, los prototipos funcionales, y que asimismo también es un objeto de uso, ¿no? Puede ser usado por usuarios reales. Entonces, este es un ejemplo de arquitectura cognitiva que permite al estudiante entender cómo es el flujo de información entre el objeto y los aparatos perceptivos y cognitivos de los usuarios, lo cual, bueno, invita a reflexionar sobre la importancia de la documentación y de los ejercicios para llegar a una propuesta, aunque parezca sencilla, pero pues con una reflexión bastante profunda. En este sentido, pues hago la interpretación del triángulo didáctico por Chevallard y Joshua, Damore y Fandiño, en términos de interacción y la interfaz, ¿no? Con autores como Norman, etcétera, que permite entender cómo es el flujo de la información entre el estudiante y el docente mediado por el artefacto didáctico, que en este caso sería Music House. Entonces, el docente tiene procesos de planeación, elaboración de contenidos y ajustes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se traduce o que va hacia el estudiante en tanto al seguimiento de instrucciones y a las tareas de aprendizaje mediadas justamente por un proyecto que se vuelve en un artefacto, que se va construyendo en un artefacto. Entonces, pues hay mecanismos de respuesta en tanto a las interacciones, y que esto funciona como una interfaz, un punto de interacción, que es bastante particular en las áreas de diseño, me parece. Que el conocimiento se materializa, ¿no? El conocimiento dentro del aula no solo se construye en tanto a la cuestión cognitiva, sino que se materializa verdaderamente y se hace ver en un artefacto y queda la evidencia. Entonces, esta interacción de igual manera se ve influida por el contexto institucional, el enfoque disciplinar y la currícula, así como la situación de aprendizaje, si es presencial, semipresencial o virtual, y que trasciende a otras actividades colegiadas para otras unidades de aprendizaje en otros cursos y las tareas de uso con usuarios reales. En este sentido también, pues a través de este tipo de interacciones, el alumno puede entender conceptos complejos como el affordance, la interfaz, la interacción y demás, y por ello, pues, cito a Tiñón y a Corona Martínez, en tanto a la representación gráfica es el instrumento de comprobación por el que decisiones concretas en el proceso de creación formal adquiere o no sentido en el interior del sistema. Y también el diseñador inventa el objeto en el acto mismo de representarlo. Esto es, dibuja un objeto inexistente cada vez con mayor precisión. Esto nos lleva a reflexionar que, pues, si bien el prototipo funcional es una evidencia del aprendizaje y la materialización, pues no hay que descartar también el proceso, ¿no? Herramientas como el diseño de persona, la arquitectura cognitiva, y otras estrategias de enseñanza-aprendizaje que terminan siendo documentadas en gráficas, en esquemas, en texto, pues son de igual relevancia, que deben de existir, porque si no existen, pues no se puede demostrar qué tanto aprendizaje, aunque el objeto esté ahí presente. Y con ello termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, con la exposición de Alejandro damos final a esta primera parte, digamos, de exposiciones, que agradecemos a todos y todas los que participaron. Ahora, bueno, quiero abrir a si ustedes tienen preguntas para alguno de los expositores, que haya quedado algo que quieran profundizar, ¿sí? No sé, los dejo pensar un poquito y si tienen alguna pregunta para hacer, si no yo tengo
algunas inquietudes como para poder cerrar la comisión. Bueno, yo lo que quiero hacer, si les parece y están de acuerdo, como una especie de resumen, digamos, pararnos un poco ahora en qué desafíos, ¿no?, nos trae a quienes trabajamos en la educación universitaria este cambio un poco forzado que nos hizo atravesar la pandemia, ¿sí?, en la aplicación de nuevas tecnologías, la virtualidad, temas que todos abordaron desde sus propias experiencias exitosas, y un proceso en el que todavía estamos, ¿no? Estamos como caminando, una vuelta a la presencialidad que todavía no es total, procesos de educación a distancia 100%, que en algunos casos todavía también están en proceso. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes, como cierre, desde su propia visión, su trabajo, su país, dieran así como un final sobre cuáles son para ustedes los principales desafíos que tenemos que abordar como docentes, ya sea desde la parte, digamos, virtual o presencial o la combinación de ambas, de acá a que esta transición que estamos caminando termine, ¿no? ¿Cómo ven el futuro en relación a estas estrategias de virtualidad? Los dejo, o si quieren les voy preguntando, o cada uno lo va contando desde su propia visión, ¿no? Por ejemplo, Alejandro, vos ¿cómo lo ves esto? Sí, muchas gracias, Marisa. Me parece que es complicado responder desde la estructura de la universidad pública, en el sentido de que recibimos con el objetivo de hacer llegar la educación a todos, ¿no? A todas y a todos. En la realidad mexicana, al menos, bueno, que tenemos bastantes universidades a lo largo del país y que, bueno, pues he recibido ciertas reflexiones de colegas argentinos, ¿no?, que dicen, bueno, nosotros no tenemos tantas universidades, pero las universidades que tenemos, bueno, son bastante grandes y bastante aparatosas en muchos sentidos. Pues acá es llegar a todas partes, ¿no? Y lo mostré con la imagen, ¿no? Hay bastante rezago académico y estudiantil, ¿no? Recibimos alumnos de distintas realidades socioeconómicas y, por tanto, pues distintas brechas. Entonces, lo que podríamos entender o sugerir como algo que sucede, bueno, pues ya todos tienen un teléfono inteligente, ya todos tienen una laptop con que trabajar. A lo mejor eso puede ser cierto, pero ¿qué tanto conocimiento en el dominio de la tecnología pueden tener, ¿no? Que aún así tenemos alumnos que no tienen tecnologías en sus casas. Entonces, si bien se ha promovido la virtualización como un medio de, al menos con nosotros, de llegar a los estudiantes, porque hay estudiantes que invierten 2, 3 horas todos los días para llegar a la facultad, ¿no? Entonces, en el transporte público y con los riesgos que tiene ese transporte, pues con el fin de virtualizar a veces no llegamos porque en su casa no tienen ni siquiera internet. Entonces son los retos que quedan. Una vez fui a una plática de una docente de la UAM, una investigadora del área de sociales, y hablaba justamente sobre la inclusión educativa en la educación pública. Y bueno, nos hizo reflexionar, bueno, ¿qué estudiantes verdaderamente en pobreza extrema acceden a la universidad pública? Y pues dice, ninguno. Entonces hay que ir reflexionando sobre el sentido de la virtualización, que si bien nos ayuda a expandir las fronteras, pues en qué términos lo estamos logrando y quienes sí están llegando y quienes no están llegando. También, por ejemplo, pues una cosa es acceder a las plataformas de e-learning y cumplir con los textos, saber PowerPoint, Word y demás para hacerlo. Y otras cosas es pues el dominio de las plataformas propias del diseño, como las plataformas de Adobe, las paqueterías de Autodesk. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos en ese sentido reflexionando. Y al mismo tiempo, pues no nos detenemos porque tenemos otras exigencias de los organismos acreditadores y demás para llegar a cierto perfil. Y reflexionando en ese sentido, no podremos dar todas las respuestas, pero al menos tenemos una conciencia
por ahí. Bárbaro. Gracias, Alejandro. Julia. Marisa, sí. Sí. Bueno, yo coincido con Alejandro, nosotros trabajamos en la universidad pública y lo que yo pienso es que es por lo general los docentes o las personas que estamos involucradas en la academia no solemos inmiscuirnos en temas políticos, por ejemplo. Ecuador está viviendo una etapa súper compleja en ese sentido y por lo general desde la academia no damos no decimos las cosas fuertes, no decimos las cosas altas y yo creo que debemos tener un papel mucho más importante en ese sentido, porque nosotros necesitamos mejorar muchos ámbitos, desde los tecnológicos, desde la infraestructura, desde las ideas que tenemos para la creación de nuevas carreras, etcétera, pero obviamente todo es con gestión y todo es con dinero y todo viene desde arriba, entonces creo que siempre hemos sido muy pasivos, al menos aquí en la universidad, en la facultad no nos inmiscuimos, pero creo que es hora de organizarnos un poquito más como diseñadores, como docentes, como universitarios para dar un voto más fuerte en ese sentido y mejorarlo. Gracias, Julia. Marta. Hola, sí, también de acuerdo con Alejandro y con Julia en todos esos desafíos que nos significan. Creo que estos años que tuvimos en pandemia y que todos empezamos a investigar de qué manera poder dar clases en esa virtualidad tan de repente, en la facultad nuestra, como decían Alejandro, Julio, bueno, Alejandro también es universidad pública, somos muchos, más de 12.000 estudiantes tenemos en nuestra facultad, y esos 15 días que tuvimos que virar a la virtualidad de repente, empezamos a trabajar de esa manera, intuitivamente, lo que cada uno sabía, pero también nos permitieron esos 2 años, lo que hablaba recién Julia, el capacitarnos, el también desde la facultad comprar equipos, ver las maneras de empezar a armar aulas híbridas, ver las maneras de trabajar desde el diseño. En arquitectura, por supuesto que queríamos volver a los talleres presenciales de proyecto, Claro. pero esa vuelta a la presencialidad que fue en el 2021, a partir de julio de 2021, volvimos progresivamente y con prioridad los talleres de proyecto a clases, en algunos días, alternadamente, con los barbijos, todos separados, pero empezamos a volver y empezamos a incluir todas esas prácticas que hicimos en el 2020-2021. Todas esas cuestiones no se han dejado. Lo que hablaba también Alejandro, el tema de la inclusión. Nosotros tenemos también alumnos, al estar en el centro, la Universidad de Córdoba, tenemos muchísimos alumnos del norte del país, del sur del país, tenemos alumnos extranjeros, obviamente cada uno con su realidad. Esa brecha tecnológica, que es lo que decías vos, pueden tener la laptop, que tampoco es tanto porque en esa pandemia se compraron PC de escritorio, no se compraron notebooks nuestros estudiantes, por ejemplo. Entonces tenemos una brecha grande, entendiendo que sí, seguramente todos tienen computadora, la mayoría tiene esa conexión en su celular, entonces empezar a armar estrategias de que desde el celular entren a su Classroom, entren a su aula virtual también. Pero también la brecha tecnológica tiene que ver con esto del conocimiento de cómo manejar los programas, y en eso estamos con estudiantes, pero aún más con docentes, desde el programa de formación docente de la facultad, tratando de que todos apuntalemos a eso, y no perder todo lo que ganamos en la virtualidad. Los talleres de proyecto continúan con sus aulas virtuales, en Moodle, en Classroom, en donde se hayan sentido cómodos, como plataformas institucionales. Tenemos Moodle, pero también tenemos Classroom y toda la Google Suites que tiene la universidad contratada. Entonces, desde ahí, tratando de mantener lo bueno de la virtualidad, incluirlo en la presencialidad, y hay algunas asignaturas sí, que siguen y seguirán siendo virtuales, y trabajando con el campus virtual de la universidad, es decir, estamos este año 2023, el año que viene y así en sucesivo, tratando de aclimatarnos a esta convivencia entre lo presencial,
que tanto añorábamos y tanto necesitábamos como diseñadores de la arquitectura, el diseño, todos esos prototipos que mostraba, yo veía, es lo que hacen nuestros alumnos, y los tenemos en los pasillos expuestos, los prototipos uno en uno. Entonces, cómo trabajar la virtualidad, el tema del gasto de materiales y demás, pero también esa presencialidad es un desafío grande, pero que estamos desde la facultad, bueno, desde la gestión y desde los docentes y desde los estudiantes tratando todos de llevar adelante, ¿no? Gracias, Marta. Ailton, en Brasil, ¿cómo lo ven el tema? Eu sou professor na área de arquitetura e design, e eu percebo que tem muitas disciplinas que são disciplinas que são práticas de desenho, e que quando você se depara com a questão de trabalhar de forma remota, isso se faz, existe uma dificuldade muito grande de você ensinar esse desenho sem que esse aluno esteja, né, ter o contato direto. Nós criamos vídeos, ou criamos de forma síncrona, colocamos uma câmera e íamos falando e desenhando para explicar o processo, né? Isso ajudou muito. Só que a gente, do outro lado da plataforma, a gente não sabe como que esse aluno está, de fato, entendendo essa informação, né? Então, alguns tinham uma interação direta, mostravam através da câmera, mas a grande maioria ficava quieto. E esse quieto incomodava muito, porque a gente não sabe se está entendendo ou se não está entendendo. A repetição constante em cima desses desenhos, alguns pediam, professor, explica novamente, faz novamente, nós fazíamos novamente. Então, eu acredito que algumas disciplinas de ordem prática, elas tiveram um problema no sentido de ele não ter a mão. A gente, quando está numa sala de aula, a gente consegue identificar aonde o aluno está com a dificuldade maior. Já nas disciplinas de ordem teórica, ou que seja de atendimento, um exemplo, trabalhos de finalização de curso, TCCs, né, houve uma interação muito maior, porque nós fazíamos os atendimentos de ordem individual, né, e o aluno apresentava as etapas e a discussão era mais direta. Então, eu acredito que essas orientações foram muito melhores do que presencial, porque era um tete-a-tete, ou seja, um diálogo direto com o aluno, e que não tinha interferência de outros alunos, era uma coisa muito particular, e isso surtiu um efeito muito bom. Agora, sim, o que a gente pode compreender, né, e que isso no Brasil está acontecendo muito nas escolas particulares, é a adoção, né, devido à pandemia, a adoção de uma coisa presencial e remota, ou seja, que a gente chama de híbrido, algo híbrido. Então, algumas disciplinas acabam sendo, principalmente as disciplinas teóricas, algumas universidades estão trabalhando de forma remota e a parte prática de forma presencial. Então, é algo que veio incorporar, né? Ou seja, nós aprendemos isso, foi algo emergencial, que nós tivemos que aprender esse processo durante a pandemia, e que hoje é algo que está sendo incorporado de uma forma híbrida para apresentar nas instituições. Muitas instituições do Brasil estão utilizando dessa forma. Gracias, Ailton. Alejandra. Bueno, escuchando a todos, cuánto tema en común, ¿no? Yo creo que una de las cosas, y que comentaba también Marta y Alejandro, que incorporo por cuestión de universidad pública también y por cuestión de masividad, especialmente en el ciclo introductorio de muchísimos estudiantes, es en esta idea de la hibridez que estamos tratando de incorporar en algunos aspectos, y además que creo que
como decía Marta, no es para abandonar porque, digamos, después de la experiencia que tuvimos puede haber cualquier situación. Bueno, de hecho habíamos tenido ya la de la gripe y la habíamos abordado como habíamos podido con algunas páginas de Facebook, me acuerdo, fue muy corto, digamos, 1 mes o 2 meses cuando fue la gripe de H1N1. Pero digo, ante cualquier situación, eventualidad, ojalá no suceda de ese tipo, pero digamos otro tipo, y para abordar situaciones diversas también con otro tipo de problemáticas, me parece que una de las cosas que yo creo que es muy importante es aportar al desarrollo en la competencia digital de los docentes, fundamentalmente, pero no por la cuestión de el aprendizaje, no solamente o exclusivamente por el aprendizaje de tecnología, que es fundamental, obviamente, pero que también tiene su obsolescencia, y es cuestión de una actualización. Me parece que tiene que ver la competencia con el desarrollo de pensar metodologías que sean activas para poder trabajar con estudiantes en masividad dentro de la hibridez. O sea, ahí hay que trabajar en contextos digitales con una metodología que permita, o sea, hay que pensarla la metodología de trabajo. No es solo la herramienta tecnológica, voy y la uso, digamos. Es otra la problemática, por muchas de las cuestiones que estuvimos todos hablando, y por cuestiones que tienen que ver con las particularidades de los estudiantes, justamente, también. Y hay otra cuestión que yo creo que es muy importante dentro de esa competencia en metodología, que es la cuestión de la evaluación, que también la evaluación dentro de lo que es la hibridez es un tema a estudiar y muy importante, porque si no uno puede quedarse en algunos aspectos muy superfluos o trabajar sin conocimiento de lo que está sucediendo realmente con los estudiantes en las presentaciones diferentes, especialmente en la cuestión de proyectos, ¿no? Me parece que ahí hay toda un abanico en la cuestión de la evaluación que es muy compleja también para lo que es proyecto. Estamos acostumbrados obviamente a la presencialidad, esta cosa de intimidad con el estudiante, en este tete a tete que uno tiene permanente, pero creo que es un lugar a trabajar, digamos, la cuestión de la metodología activa y la cuestión de la evaluación fundamentalmente, para poder desarrollar esa hibridez. Si no, no creo creo que tenemos que capitalizar, porque hubo mucho problema en la evaluación y mucho problema en la metodología, me parece, y nos costó mucho trabajo. Así que me parece que eso es algo para capitalizar, para estudiar y para encontrarle un camino posible, ¿no? Posible y que sea viable también. Gracias, Alejandra. María Verónica, ¿vos querés sumar algo dentro de tu experiencia? Sí, en realidad habló María Marta, que es la coautora y es con quien trabajamos permanentemente, cuál es, digamos, el objetivo que tiene la facultad nuestra dentro de lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, que trató de generar programas para apoyar durante el periodo de COVID, del aislamiento, pero que ha continuado y se ha acentuado esta búsqueda de formación y capacitación para los docentes, que actualmente, recién acabo de recibir un mail, también un correo de invitación de parte de lo que es la Universidad, la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, que permanentemente nos están invitando a hacer cursos y a formarnos, más allá que en nuestra facultad, de hecho, María Marta es secretaria académica de la facultad nuestra, han generado distintos programas que sirven para abordar todo este tipo de problemáticas. Pero sí acuerdo que nos ha dejado mucho para capitalizar todo este proceso que fue creativo, disruptivo, que planteó un desafío, pero que a su vez es esperanzador en la manera que yo creo que
tratamos dentro de lo que es la academia y dentro de lo que fueron los alumnos, aquellos que pudieron, e inclusive algunos fueron alentados por esta virtualidad a cursar carreras. De hecho, en este año yo tengo alumnos del sur del país que comenzaron la carrera de manera virtual, fueron alentados por ello y continúan haciéndolo de manera presencial. Bueno, creo que todos hemos tenido experiencias similares, tanto desde las universidades públicas como privadas. Fue todo un desafío, como decía Marta, en una semana o en 15 días, ponerse en línea con la virtualidad, y ahora hacer esta transición, que nosotros también tenemos cursos presenciales y también seguimos manteniendo una gran cantidad de cursos virtuales. En algunos casos también hay propuestas híbridas, pero yo creo que acá el tema de cómo los estudiantes han ido como, yo no diría adaptándose, han ido creciendo como en otro lenguaje, ¿sí? Otro vínculo, otra manera de relacionarse con el docente, y tomo lo que dice Alejandra, ¿no? Que ahí hay un espacio como a trabajar en esa cuestión de la presencialidad, como la evaluación, que yo considero que es muy importante. A lo mejor se perdió un poco, ¿no? Es decir, hay que trabajar dentro de lo virtual, el contacto, el vínculo y en la colaboración, como hablan en todos sus proyectos, de trabajar en construir de manera colaborativa, grupal, tanto estando todos juntos como estando todos separados, ¿no? Pero creo que para los estudiantes también fue un desafío, que a través lo incorporan más rápido que uno, ¿no? Porque son más jóvenes, porque viven en la tecnología, pero creo que hay que acompañarlo, como decía Alejandra, con un método, ¿sí? Con programas, y yo veo en las propuestas de ustedes, sus experiencias tienen una metodología, son motivo de procesos de investigación, de experiencias de investigación, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Alejandro en su trabajo, intentar darle un método, algo que hicimos a lo mejor al principio de una manera bien hecha, pero un poco más, no es la palabra improvisado, espontánea, ¿sí? Frente a una situación inesperada y impensada. Pero bueno, creo que todos más o menos tenemos las mismas inquietudes y los mismos desafíos, ¿no? Creo que este espacio me parece interesante para compartir, además de las ponencias, estas vivencias que tenemos cada uno en nuestros distintos países. Estaría bueno que el año que viene, en el próximo congreso, tuviéramos esta comisión y pudiéramos ver qué pasos dimos, ¿no? Hacia dónde avanzamos en este sentido, y sobre todo qué pasa con los estudiantes, ¿sí? Cómo ellos van cambiando, nos hacen cambiar a nosotros también nuestra manera de enseñarles y sus formas de aprendizaje. ¿Alguien si quiere comentar algo más o hacerse entre ustedes alguna pregunta? Sí, yo les quiero agradecer muchísimo que nos sigan acompañando en el Congreso, algunos por primera vez, otros vienen todos los años, porque bueno, es por ustedes que lo podemos sostener ya hace 14 años, que no es un número menor. Alejandro. Sí, muchas gracias. Creo que algo relevante a recuperar, y me parece que lo mencionó Alejandra respecto a lo masivo, es que creo que existe una disparidad entre las cantidades de estudiantes por países, ¿no? Y por universidades. Creo que, por ejemplo, en Argentina se están manejando grupos de hasta 200 estudiantes. Entonces, mientras que nosotros decimos que eso es bastante tener 30 alumnos en taller de diseño. Entonces, los retos son diferentes, muy, muy diferentes. Y como decía Alejandra, pues el método o la metodología de enseñanza debe ser diferente y la evaluación, por tanto, igual. Entonces,
tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, yo creo que en grupos masivos, pues alcanza a generar, producir generaciones con una conciencia epistemológica de lo que es la disciplina y todos juntos pensando en este colectivo de pensamiento. Pero igual algunos podrán no sentirse tan cercanos a ese proceso por ser justamente un grupo grande. No lo sé, no me imagino, jamás he dado clases en un grupo de 200 estudiantes. Entonces, los retos son bastante diferentes. Y luego también la naturaleza de la disciplina, ¿no? Me imagino que no es lo mismo enseñar arquitectura que enseñar diseño industrial, que es enseñar diseño gráfico y otras disciplinas asociadas al diseño, porque sus objetos a desarrollar son distintos. Entonces, digo, claro que tenemos nuestros apoyos. Por ejemplo, yo soy arquitecto de profesión, estudié arquitectura, pero doy diseño industrial. Entonces puedo hablar de una manera bastante ingenua en arquitectura porque en realidad me posiciono en otra disciplina. Se tienen en arquitectura métodos para proyectar las maquetas, los dibujos, los planos, pero sin duda es otra escala, ¿no? O sea, la escala de la casa, la escala del edificio, tiene otro tratamiento al diseño de producto que igual puede caber en una mesa, ¿no? El objeto. Entonces, creo que si hacemos conciencia como academia, una academia de diseño que comparte distintos frentes profesionalizantes en tanto a la epistemología del diseño, en tanto a los aspectos cognitivos de la metodología y demás, creo que nos podremos acercar un poquito más, ¿no? De cómo se acreditan estas competencias, ¿no? O estos saberes, cómo se demuestran. Creo que el diseño instruccional, por un lado, es rígido, ¿no? Es rígido en tanto a paso A, B, C, D, pero también uno se vuelve consciente a la hora de redactar ese diseño instruccional de qué es lo que va a evaluar y qué es lo que va a observar, por qué el paso se da como da, qué conceptos se manejan, y entonces eso se liga al producto, ¿no? Al objeto realizado. Y creo que en ese sentido tienes razón, Marisa, lo que comentabas, en un inicio, cuando dábamos clases sin estos apoyos, sin estas limitantes, podría haber parecido un poco más visceral, un poco más improvisado, pero de igual manera potente, y ahora creo que ganamos un poco de más conciencia en todas estas implicaciones, porque los procesos cognitivos con docentes cambian y nos vemos forzados a pensar de otra forma, lo cual también es bastante interesante. Ay, muchas gracias, Alejandro. Bueno, gracias, muchísimas gracias nuevamente a todos, Alejandro, Alejandra, Marta, María, Ailton, Julia, Martín, Flavia, que no la veo acá, pero también participó. Y bueno, realmente un placer, y los esperamos el año que viene, ¿sí? Con los avances, a ver qué nos deparó esta transición, que ya va dejando de ser una transición, pero todavía estamos como en camino, ¿sí? Bueno, un placer tenerlos acá en Buenos Aires, los que están desde afuera, espero que en algún momento vengan a nuestras actividades presenciales cuando puedan, y muchísimas gracias, ¿sí? A todos, Gracias, realmente. Marisa. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas Chao y gracias buenos días. a todos. Chao, Nos chao. vemos, gracias, chao.